Bien, hermanos. Bueno, como les dije, Primera de Pedro, capítulo 2, a partir del versículo 13. Y si nos recuerdan, el sermón pasado les había dicho que esta vez vamos a estar viendo qué debemos de hacer para vivir una vida buena, para conducirnos bien en la sociedad. El sermón pasado vimos qué no debíamos de hacer, ¿verdad? Lo vimos, por ejemplo, en el versículo 11 de la primera carta de Pedro, capítulo 2. Dice: Amado, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones. Eso fue lo que vimos el domingo pasado, pero este domingo, hoy vamos a ver qué sí tenemos que hacer para poder vivir bien en la sociedad, en medio de esta sociedad donde el Señor pues nos ha dejado. Y así que, por favor, vayan conmigo, capítulo 2, versículo 13, dice así la palabra de Dios: Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernadores como enviados por él, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios y honren al Rey. En los relatos históricos del Nuevo Testamento, en los Evangelios, ¿verdad? Nosotros podemos ver que en un momento dado el Sanedrín pedía crucificar a nuestro Señor Jesucristo y lo difamaron ante Poncio Pilato. Y la razón que los llevó a ellos a hacer estas afirmaciones es porque ellos decían que amenazaba la paz pública. Sin embargo, Cristo dijo a sus seguidores que le demos al César lo que es del César y que le demos a Dios lo que es de Dios. Y de una manera similar, en Cesarea, el sumo sacerdote Ananías y el abogado del Sanedrín exhortaron al gobernador Félix para que al prisionero que ellos tenían en ese momento, al apóstol Pablo, pues se le encarcelara, porque era como una plaga y era un promotor de sediciones por todo el mundo. Y también las Escrituras nos enseñan en Romanos capítulo 13 que el apóstol Pablo de manera fuerte nos mandaba a todos los cristianos a respetar y a honrar y a obedecer a los gobernantes, aun aquellos que no estaban de acuerdo con sus ideologías, aquellos emperadores paganos, ¿verdad? Gobernadores incrédulos. El humilde y respetuoso comportamiento de Cristo y de Pablo y de muchos más mártires que dieron y están dando testimonio en estos momentos, silencia a las personas, silencia la ignorancia de aquellos que hablan mal en contra del cristianismo y hacen que puedan ganar respeto. El hecho de que respondamos humildes y de manera respetuosa a dificultades en la vida hace que los ignorantes cierren la boca, que no tengan nada como un fundamento para hablar mal y encima de respeten la fe, honren a Cristo, glorifiquen a Dios en un sentido. La sumisión es una de las virtudes cristianas más grandes. Decía alguien que la mejor defensa de un creyente en contra de la burla y la ofensa sigue siendo la buena conducta. Entonces, lo que vamos a ver en el día de hoy son dos puntos. Primero vamos a ver, disculpen hermanos, vamos a ver que Dios quiere que obedezcamos a los gobernadores y Dios quiere que vivamos vidas libres pero responsables. Esos son mis dos puntos del día de hoy. La voluntad de Dios, a pesar de que es verdad que es difícil obedecer a los gobernantes, a pesar de que es verdad que a veces nuestro pecado, ¿verdad? Nuestra tendencia es a desobedecer las autoridades por culpa de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo. A veces la arrogancia se opone al llamado de obedecer a los gobernantes, a las autoridades. Eso es verdad, es difícil. Y encima de también es difícil para los creyentes, los cristianos que están sufriendo, están siendo perseguidos, de que se le están tratando mal. Especialmente para ellos es difícil someterse a los gobernantes.
ya que lo están tratando de manera injusta, ¿verdad? Es muy difícil. Pero aún así, la voluntad de Dios es que vivamos vidas sometidas a los gobernantes, que vivamos vidas libres pero responsables, aún en una sociedad donde no se cree en Dios. Ese es nuestro llamado. ¿Y por qué? Para que las personas glorifiquen a Dios, para que las personas exalten las virtudes de aquel que nos ha llamado a nosotros, para que puedan ver el carácter de Cristo en nosotros aún en momentos difíciles y para que se queden sin habla, para que no tengan fundamento al hablar mal de nosotros. Así que vamos a empezar con el primer punto. Dios quiere que nos sometamos a los gobernantes. Y el texto de hoy empieza así. El versículo 13 dice: sométanse por causa del Señor a toda institución humana. ¿Qué es someterse? Esta palabra es fuerte, ¿verdad? Cuando alguien le dice a alguien que se someta, que se sujete, que se subordine, hoy en día se puede entender mal, se ve como discriminatorio, se ve como algo inferior. Aquel que se somete automáticamente es inferior al otro. Y esto no necesariamente es así en el sentido bíblico de la palabra. Nosotros tenemos que tener pendientes que nuestro Señor Jesucristo también se sometió a la voluntad de Dios, el Padre, y eso no lo hizo inferior a Él, ya que siendo Dios se sujetó al Padre, eso no lo hizo inferior. También tenemos que tener presentes que nuestras esposas son llamadas a sujetarse a sus maridos. Eso no las hace inferior, ni tampoco hace superior a los maridos. También somos llamados a someternos los unos a los otros, algo que vamos a estar estudiando en los sermones siguientes. Pero al nosotros ser llamados a someternos, o sea, cuando nosotros tenemos que ejercer la sumisión, más bien nos trae honra y nos exalta, por ser humildes, por ser mansos, por reflejar el carácter de Cristo. Cristo, siendo Dios, siendo el creador de los cielos y de la tierra, que sujeta todo con el poder de sus manos, se sometió a la voluntad del Padre, se hizo hombre y vino a sufrir en nuestro lugar, voluntariamente. Entonces, la sumisión más bien lo que hace es dar honra y enaltecer al que se humilla. Y esta enseñanza de someterse a las autoridades, incluyendo a la familia, los pastores, a los líderes, a los jefes, a los maestros. Esta enseñanza se ve en todas las Escrituras. Yo le traje algunos textos para que podamos corroborar esta enseñanza y que veamos que no solamente Pedro, ¿verdad?, aquí los llama a someterse, sino que en diversos textos de las Escrituras, incluso nuestro Señor Jesucristo nos llama a someternos y a sujetarnos al gobierno. Un ejemplo lo tenemos en Romanos capítulo 13, los primeros 2 versículos, dice así la palabra de Dios: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Este texto es claro. Si nos oponemos a las autoridades, nos oponemos a Dios. También lo podemos ver en Tito capítulo 3, los primeros 2 versículos nuevamente. Dice: recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Y como les decía, también nuestro Señor Jesucristo nos llama a obedecer, nos llama a someternos. La palabra someter, ¿verdad?, se puede usar otros sinónimos como la sujeción, la obediencia, y en este texto en específico es la obediencia, se usa como un sinónimo. Y como les decía, nuestro Señor Jesucristo en varias ocasiones se sujetó a las autoridades de su tiempo. En una ocasión, Pedro se le acercó, estando él en la casa de la madre de Pedro, y quería pedirle los talentos, quería pedirle un impuesto que todo judío tenía que pagar. Pero en ese momento Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Hijo de Dios, ¿verdad?, por herencia, le enseña a Pedro que él no está obligado a hacerlo, pero aún así lo hace. Y manda a Pedro que saque de un pez los 2 denarios necesarios para
pagar los impuestos. Sin tener que hacerlo, el Hijo del Hombre se sujetó a las autoridades de este pueblo. En otra ocasión, en Mateo 22, versículo 21, dice Jesucristo, respondiendo a una trampa que le estaban poniendo, dice así la palabra de Dios. Ellos le dijeron del César. Entonces les dijo Jesús, ¿no? Entonces les dijo, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Jesucristo en ningún momento nos llamó a desobedecer las autoridades. Jesucristo en ningún momento nos llamó a ser rebeldes que van en contra de todas las cosas instituidas en este mundo. No. Jesucristo con su ejemplo nos dio el camino y nos enseñó a que debemos de ser personas humildes, personas que se sujetan a las autoridades. Así como Él se sujetó al Padre, nosotros debemos de sujetarnos al Padre. Así como Él se sujetó a Dios, nosotros debemos de sujetarnos a todas las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Eso es importante notar, aunque es verdad que nosotros a veces elegimos las autoridades, elegimos a los presidentes, pero es Dios quien nos pone ahí. Es Dios quien guía a través de procesos, ¿verdad? A través de las elecciones, de manera providencial, y establece a los gobernantes para hacer su voluntad, y nosotros debemos de sujetarnos a ellos. Pero entonces, ¿a quién? El texto también nos dice a quién debemos de someternos. Y está más que claro, ¿verdad? Que tenemos el deber de someternos, tenemos la obligación, tenemos el llamado de Dios. Hemos visto algunos textos, no es solamente aquí donde el Nuevo Testamento enseña que debemos de sujetarnos, sino que es algo que se enseña en las Escrituras. ¿Pero a quién? Bueno, vayamos al texto. Dice en el versículo 13, dice, sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. No todos los países tienen reyes hoy en día, y no todos los países tienen gobernadores como en aquel entonces. Pero ¿quiénes son estos reyes, estos gobernadores para nosotros en el día de hoy? Los políticos, los presidentes, los cancilleres, aquellos políticos a cargo de llevar el gobierno de la nación donde nosotros vivimos. A ellos debemos de sujetarnos, a ellos debemos de someternos y obedecerle, ya que es la voluntad de Dios. Es lo que el texto nos está llamando. Sujétense a sus gobernadores, sujétense al gobierno, sigan las leyes. Y en este texto también implica, como lo comenté hace un poco, que debemos de sujetarnos a nuestros padres. Los hijos deben de sujetarse a sus padres. ¿Por qué? Porque es la autoridad que Dios les ha dado. Debemos de someternos a nuestros padres porque Dios los ha puesto sobre nosotros para nuestro bien, para nuestro provecho. También, como creyentes, debemos de sujetarnos a nuestros líderes. El Señor, de manera soberana, ha establecido líderes a cada iglesia y nosotros, como creyentes, debemos de sujetarnos a nuestro liderazgo, a nuestros pastores. Es lo que el Señor enseña en su palabra y es para nuestro provecho. No lo veamos como que, bueno, me tengo que sujetar a Dios, me tengo que sujetar a este y sujetar al otro, y al final no voy a hacer, bueno, no se trata así, no tenemos que irnos por esa manera de pensar. Lo que Dios quiere es nuestro provecho, nuestro bien, nuestra bendición, y por eso es que el Señor establece autoridades para cuidarnos. Pero hoy no nos vamos a enfocar en cómo el creyente se debe de someter, ¿verdad?, a sus padres, o cómo nos debemos de someter los unos a los otros. Hoy vamos a enfocarnos en cómo debemos, como creyentes, someternos a las autoridades, someternos a los gobernantes. Y aquí es importante decir dos cosas que están unidas. Una de ellas es que nuestra obediencia a los gobernantes, a las autoridades, tiene límites. No podemos obedecer a las autoridades de manera ciega y hacer todo lo que nos pidan. Eso no es lo que quiere decir esto. Nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios en su contexto. Cada vez que vayamos a extraer una verdad de las Escrituras, tenemos que seguir leyendo antes, después, otras cartas, otros libros, para ver si lo que llama el texto puede contradecir otra enseñanza clara. Entonces, en este mismo sentir, nosotros no somos llamados a obedecer a los gobernantes de manera ciega. O sea, lo que me refiero es, no tenemos que hacer todo lo que nos pidan. ¿Por qué? Porque en algún momento quizás nos pidan que pequemos o que hagamos algo injusto, y ahí no podemos obedecer. Tenemos que obedecer primeramente a Dios. Y este es el segundo punto, nosotros tenemos que primordialmente obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto es algo que también vemos en las Escrituras. Por ejemplo, en Hechos capítulo 5, a partir del versículo
27, se da un momento en la iglesia primitiva donde el apóstol Pedro está predicando el evangelio en el pueblo de Israel, en Judea, ¿verdad? Y son arrestados. En un momento son encarcelados, son azotados, son echados fuera y ellos siguen predicando el evangelio hasta con más emoción, con más denuedo, y nuevamente son apresados. Entonces son llevados delante del Sanedrín y se les vuelve, ¿verdad?, a interrogar. Entonces podemos leer en Hechos capítulo 5 a partir del versículo 27. Dice así: cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó. Les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre, y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero Pedro y los apóstoles respondieron: debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en una cruz. A él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obedecen. De la misma manera nosotros tenemos que obedecer a los gobernantes, pero sea que sean los gobernantes, nuestros padres, nuestros jefes, si nos piden desobedecer a Dios, nosotros tenemos que obedecer a Dios primeramente. No podemos anteponer la obediencia que Dios nos manda a las autoridades antes que a Dios. Lo mismo como los apóstoles. Ellos decidieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Otra pregunta que podemos responder es: ¿por qué debemos de someternos, verdad? Interesante. ¿Cuáles son las razones? ¿Cuál es la motivación? El Señor nos llama a obedecer, está bien, lo entendemos, pero ¿por qué debemos de hacerlo? Si a veces incluso nos llaman a desobedecer a Dios de manera abierta. El apóstol Pedro nos da una motivación para obedecer a los gobernantes, y aquí es interesante y es importante que tengamos presente nuevamente el contexto de la carta. ¿En qué momento, en qué situación de la historia esta carta fue escrita? Debemos de recordar que los creyentes estaban siendo burlados, estaban siendo perseguidos, estaban siendo tratados injustamente, se hablaba mal de ellos a causa de su fe, de su testimonio, estaban siendo perseguidos de manera social, se hablaba mal de sus prácticas. Es en medio de todo esto que Pedro los llama a someterse. No es en medio de que les va bien y están prósperos, ¿verdad? No está pasando nada. No. Es en medio de la dificultad que el pueblo está viviendo donde Pedro los llama a someterse, a dar luz en esa oscuridad, a brillar, a ser sal en el mundo como el Señor nos manda. Entonces, para nosotros poder someternos en esa situación difícil, la motivación tiene que ser buena, hermanos. ¿Cómo podemos soportar el dolor? Teniendo una buena motivación, porque si no, a la primera desvanecemos, a la primera fallamos y nos echamos atrás. Si usted no tiene una buena motivación para someterse en medio de la dificultad, se va a echar atrás a la primera que usted vea que se está poniendo difícil la cosa. Entonces, en el versículo 13 podemos ver cuál es esta motivación que el Señor nos da. Dice así el versículo 13: sométanse por causa del Señor a toda institución. Es por causa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es por causa de Dios que debemos de someternos a las autoridades. No es porque ellos se lo ganaron, no es porque ellos son buenos, no es porque nos traten bien, no es porque se lo merezcan. Es a causa de Cristo. La razón por la que nosotros, todo creyentes, ha sido llamado a vivir una vida piadosa en este mundo es para la gloria de Dios. Es por Él, es para Él. Todas las cosas que el Señor creó es para exaltar su nombre. Entonces, nuevamente, ¿por qué debemos de someternos a los gobernantes? Por el Señor, a causa de nuestro Señor. Nosotros somos hijos de Dios, hemos sido redimidos, hemos sido liberados, hemos sido salvados, ¿verdad? Hemos sido librados de la condenación que merecíamos por nuestros pecados. A causa de esto, sometámonos y sujetémonos a los gobernadores. El Señor nos ha librado, nosotros ahora somos siervos de la justicia, somos siervos de Dios. Entonces, a causa de eso, honremos, glorifiquemos a Dios. Tenemos la responsabilidad de hacerlo. El Señor nos ha liberado de la esclavitud del pecado,
pero nos ha hecho siervos de la justicia. Nos ha liberado de la esclavitud del pecado, pero ahora somos siervos de Dios. Entonces, como buenos hijos, como buenos siervos, como buenas personas redimidas, agradecidas, que le deben todo a Dios, sujetémonos, sometámonos al gobierno, a los gobernantes, a las autoridades, a las leyes, siempre y cuando no contradigan la palabra de Dios, siempre y cuando no contradigan algo que el Señor ha mandado específicamente. ¿Por qué debemos de someternos entonces? Porque Dios nos ha llamado a ser sus siervos en este mundo. No vivimos para nosotros, vivimos para Él. Nuestra vida debe de exaltar y engrandecer el nombre de Dios. Y eso ocurre muchas veces cuando nos negamos a nosotros mismos y hacemos su voluntad y no la nuestra. Pero el autor también nos da otra razón. La primera razón, la más importante, la más fuerte, la que tiene más peso, es que es para Dios. Sea que coman o que beban, háganlo para la gloria de Dios, dice la Biblia. Pero también nos da otra razón. Y eso lo podemos leer en el versículo 14. Dice así: o a los gobernadores como enviados por él, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Entonces Dios ha establecido de manera providencial a los gobernadores del mundo, a los presidentes, a los políticos, a las personas que hacen las leyes. ¿Para qué? Para castigar la maldad, para restringir la malicia de las personas y para alabar la justicia, para que las personas caminen de una manera moral buena que sea en consideración de los demás. Es bueno que tengamos leyes, es bueno sujetarnos a las leyes de tráfico, por ejemplo. Si usted va por ahí en un carro y no se sujeta a las leyes de tráfico, puede herir a alguien y puede tener un accidente. Entonces, yo espero que los que tienen carros se sujeten a las leyes para que no tengan un accidente y no le hagan daño a los demás. De la misma manera, ¿por qué Dios quiere que nos sujetemos y nos sometamos a los gobernantes? Para nuestro provecho y para el provecho de los demás. Porque así los malos serán castigados y los buenos serán alabados en cierto sentido. Si usted es un buen ciudadano, si usted va bien, le va a ir bien en la sociedad, de manera general, ¿verdad? Pero si usted comete un delito, si usted roba, si usted hace algo malo, le va a ir mal y el peso de la justicia caerá sobre ustedes. Es así como funciona el gobierno y nosotros debemos de sujetarnos no por el miedo al castigo, sino a causa de Cristo, a causa del Señor, pero también pensando que es para nuestro provecho. En otras palabras, el gobierno, con sus imperfecciones, está puesto por Dios como un instrumento para llevar a cabo su justicia, aunque de manera imperfecta, a causa del hombre imperfecto, ¿verdad? Pero eso es mejor que la anarquía. Es mejor seguir y sujetarnos a un gobierno que más o menos funciona bien, a hacer que todo el mundo haga lo que le da la gana y que no tengamos ningún líder y que andemos sin rumbo. Eso es peor. Entonces, también hay que ver una lógica detrás de esto, un raciocinio, ¿verdad? Una racionalidad al pensar que es mejor tener un líder que a no tener líderes y que todo el mundo haga lo que quiera. Eso sería un caos si aquí todo el mundo haga lo que quiera, que la maldad no sea castigada, que todos roben y hagan lo demás y nunca sean castigados. A mí no me gustaría vivir en una sociedad así, no me gustaría que mis hijos nazcan en una sociedad así donde la maldad no sea castigada. Es verdad que no siempre ocurre, es verdad que algunos se salen con la suya, es verdad que algunos males que ocurren en este mundo no son castigados aquí, pero aquí es donde entra la justicia divina de Dios. Algún día estaremos delante de nuestro Señor y tendremos que dar cuentas de nuestras obras, y ahí toda justicia será derramada, sobre todo pecado oculto. Si has creído en Cristo, ¿verdad? Recibiremos gracia y perdón. Si no, recibirás la condenación por tus pecados, porque para Dios nada está oculto. El Señor sabe todas las cosas. Entonces es mejor venir ante Él en arrepentimiento y fe que esperar a un futuro donde tengamos que ser expuestos ante nuestros pecados y luego pagar la condenación por ellos. ¿Cómo se ve esto en la práctica? ¿Cómo nos sujetamos a las leyes? Bueno, ya les dije que siguiendo las leyes del tráfico es una buena manera de cómo sujetarse a las leyes de un gobierno. ¿Cómo más? Bueno, comprando los tickets del Straßenbahn, de los tranvías, de los autobuses, es otra buena manera. Aquí tenemos la libertad, y sé que no es en todos los países así, tenemos la libertad
digo libertad con cuidado, de montarnos en un medio público sin pagar antes. Si acuerdo bien, en España, antes de entrar a la estación, no se podía pasar sin ticket. Si entras a un autobús, no te dejan entrar si no muestras el ticket. Aquí no, aquí tú te montas y las personas se esperan que usted tenga su ticket. Entonces, puede ser tentación, ¿verdad? Montarse sin ticket, viajar a la negra, como le dicen aquí. Bueno, una buena manera de cómo nosotros, como creyentes, podemos sujetarnos a las autoridades es comprando nuestro ticket mensual. Para beneficio nuestro, para que no nos caiga una multa y para beneficio de los demás también. Debemos de sujetarnos a las autoridades, es provechoso para nosotros. Imagínense que usted va por ahí, no compra su ticket, se monta y le ponen una multa. Al final uno paga más. Al final se paga más, en vez de invertir el dinero que se tiene que hacer para hacer las cosas de manera correcta. También evadiendo impuestos. Y sé que por la gracia de Dios, vivimos en un país donde los impuestos son tomados automáticamente de nuestro salario. No tenemos que hacer al final del año, ni estar contando los billetes y hacer una suma y luego, no. Hay algunas personas que sí deben de hacerlo, aquellos que tienen sus negocios, pero nosotros como trabajadores, gracias al Señor, los impuestos son tomados inmediatamente, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero, por ejemplo, trabajar a la negra sin necesidad, recibir dinero de las ayudas sociales sin necesidad, solamente para quedarnos en casa, para aprovecharnos del sistema. Todas estas cosas deshonran a Dios. Todas estas cosas no se sujetan a lo que el Señor nos está llamando, que es a someternos a los gobiernos, a someternos a las leyes establecidas por el Señor. Otra manera, hermanos, es, como les decía, las leyes de tráfico. Imagínense que están caminando y usted no ve el semáforo o no le importa, cruza la calle y lo chocan. ¿Para qué estaba la ley? ¿Para qué estaba el semáforo? Para cuidarlo a usted. Entonces, sí, a veces podemos tener cuidado, tenerlo presente, pero es mejor sujetarnos a las leyes. Es así como Dios lo ha establecido, es lo que el Señor quiere, es para nuestro provecho. Entonces, ¿cómo podemos reflejarlo? Sujetándonos, hermanos, viviendo de una buena manera en este mundo. Muchas veces tendemos como creyentes, ¿verdad?, a mal usar nuestra libertad, a caer en el libertinaje. Eso voy a hablarlo un poquito más adelante. Pero pensemos, hermanos, el Señor nos ha entregado todas las cosas. El Señor nos ha liberado del pecado. Somos coherederos con Cristo y esto no debe de llevarnos a vivir vidas como nos dé la gana, a no sujetarnos a nadie, no. Más bien lo contrario, como Cristo, humillarnos, ser mansos y humildes y sujetarnos a las leyes por el bien de nosotros y por los demás. Y para dar testimonio de aquel que nos llamó, debemos sujetarnos a las leyes. En estos primeros versículos hemos estado viendo que tenemos la responsabilidad de someternos a los gobernantes, de someternos a las autoridades. Ahora vamos a ver que Dios quiere también que andemos en libertad, pero también en responsabilidad. Una libertad responsable o responsablemente libres, como ustedes lo quieran ver. Y quizás aquí como que en sus mentes, a ver, pero ¿nos sometemos o somos libres? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Esto como que no concuerda. Bueno, vamos a ver adelante que no hay seres totalmente libres aparte de Dios. Todos tenemos nuestras limitaciones. Por eso mismo creo, quizás ustedes me acompañan en ese pensamiento, creo que la palabra libertad está siendo muy mal usada por aquellas personas que quieren hacer lo que quieren hacer lo que les da la gana, como muchas personas dicen y afirman muchas veces. Yo soy libre, yo hago lo que yo quiero. Y eso es un pensamiento muy dañino. Es muy dañino. Hay personas que toman la excusa de que tienen la libertad e incluso ven el derecho de poder asesinar a sus hijos. Es así como hay que llamarlo, el aborto. Una persona que aborta de manera deliberada es asesinar a su hijo. A veces pasan cosas providencialmente, no tenemos el control, pero si una persona no quiere tener a un bebé y está ya formándose y voluntariamente lo hace, porque tiene un derecho y porque tiene la libertad, está haciendo mal, está pecando.
Soberanamente suceden situaciones que no podemos controlar y Dios es soberano, hermanos. Ahí tenemos que descansar en la soberanía de Dios, pero tomar nuestra libertad y, por ejemplo, tergiversar la realidad y decir que yo soy lo que quiero ser, porque soy libre de serlo. Eso también está mal. Somos libres, pero no somos absolutamente libres. Somos libres, pero hay límites en los cuales debemos de nosotros encaminarnos. Y la realidad es que solamente hay un ser libre en este mundo. No pueden haber o coexistir dos seres absolutamente libres. Es imposible porque cuando se acerca la libertad de uno, se limita la del otro, entonces no es posible. Solo Dios es absolutamente libre. Gracias al Señor tenemos, como lo estudiamos hoy, tenemos a un Dios bueno, misericordioso, lleno de amor, ¿verdad? Entonces ese Dios libre, soberano, que orquesta de manera providencial en nuestras vidas, procura nuestro bien. Pero solamente Él es libre. Nuestra libertad, sea que estemos en Cristo o no, siempre está limitada por algo. Por ejemplo, en cuanto a la libertad general del ser humano, nuestra libertad de elegir, nuestra libertad está siempre restringida por un deseo, por un anhelo, por algo que deseamos o queremos hacer. La Biblia enseña claramente que la humanidad es esclava de sus pecados. Un ejemplo aquí para entender esto, de que nuestra libertad está limitada por nuestros deseos o anhelos. Si yo decido casarme con una mujer, yo me limito a mí mismo a estar con otra mujer, ¿verdad? Por lo que yo quiero y deseo, me limito a algo. Y esto es algo normal porque mucha gente lo hace, mucha gente se limita voluntariamente, restringe su libertad por un bien mayor, por un bien para otra persona. Entonces, la libertad, aunque es real, aunque seamos libres y podamos tomar decisiones y somos responsables, está siempre limitada. Nos guste o no, el creyente también. Nosotros como creyentes hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. El Señor nos ha arrancado, ¿verdad? Esa esclavitud que antes no nos dejaba obedecerle, que no nos dejaba seguirle, no nos dejaba anhelar y desear las cosas del Señor. Hemos sido liberados de eso. En ese sentido somos libres para obedecer, pero también ahora somos siervos del Señor. El Señor nos ha llamado a servirle a Él. Y somos personas responsables, que nuestra libertad nos llama a una responsabilidad. Vamos a ver en el versículo 16 que nos enseña la palabra de Dios. Dice, anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. No podemos usar, hermanos, nuestra libertad que el Señor nos ha dado para caminar en este mundo, para hacer nuestra vida, para elegir un trabajo, para elegir dónde vamos a vivir. Esas son libertades que el Señor nos ha dado, que tenemos reales. Si usted decide vivir en otro país, es una decisión que hay que respetarla. Usted tiene la libertad de poder decidir esas cosas. Pero no usemos nuestra libertad dada por Dios para hacer cosas malas, cosas injustas, y menos usemos nuestra libertad que el Señor nos ha dado. La Biblia enseña que no hay condenación para el creyente. Si usted ha creído en Cristo, si usted cree en el Señor Jesucristo, usted cree en el Evangelio, ya no hay condenación. Pero eso no significa que ahora vivamos en pecado, que nos desenvolvamos en nuestro pecado, que nos entreguemos a los deleites de la carne, que hagamos lo que hacíamos antes, que no nos alejemos de nuestras pasiones carnales, que no luchemos en contra de nuestro pecado interior. Para nada, eso no enseña la Biblia. Somos libres, pero somos siervos de la justicia. Somos libres, pero somos siervos de Dios. Eso es lo que enseñan las Escrituras. Y hermanos, si tú estás aquí y estás abusando de la gracia de Dios, déjame decirte que eso es pecado. El Señor nos ha liberado, somos libres en Cristo, somos sus hijos, pero el Señor no nos ha llamado a un libertinaje. El Señor nos ha llamado a ser creyentes responsables, que procuren la santidad, que busquen beneficiar, bendecir a otros, que le demos gloria a su nombre. Y somos libres de hacer muchas cosas, pero no de revolcarnos en nuestros pecados. ¿Cómo vamos a vivir en medio del pecado si el Señor nos salvó del pecado? Si a causa de nuestro pecado el Señor tuvo que ir a la cruz y morir por nosotros, ¿cómo nosotros ahora vamos a desenvolvernos, a envolvernos y a comer pecado como si el Señor no hubiese hecho nada en nuestros corazones? El creyente ha sido llamado a santidad.
Sed santos porque vuestro Padre es santo. Abusar de la gracia de Dios es un pecado horrible, hermanos. El Señor murió, Dios el Santo, Santísimo, como estudiamos hoy. Entregó su vida en la cruz para morir por nuestros pecados. ¿Cómo nosotros vamos a abusar de esa gracia y a vivir una vida miserable, envuelta en pecado? El Señor aborrece el pecado. El Señor es justo, es santo. Él odia el pecado. Todo lo que es pecaminoso está aparte de Dios. Y en cuanto nosotros nos acercamos a nuestro pecado, nos alejamos de Dios. No podemos tener comunión con Dios si vivimos en pecado y nos deleitamos en el pecado. Debe de haber arrepentimiento en nosotros. Debemos de procurar crecer en santidad. Esto no significa que el creyente no peca. Claro que el creyente peca. Claro que pecamos. Pero debemos de arrepentirnos. El Señor nos da arrepentimiento por medio del Espíritu Santo. El Señor nos guía a la verdad y nos ayuda a ver nuestro pecado. Pero de envolvernos en nuestro pecado, hermano, solamente porque el Señor me salvó y ya no hay condenación para mí y puedo hacer lo que yo quiera. No, hermanos, esa actitud deshonra a Dios. Esa actitud es pecaminosa. Esa actitud hace la suficiencia de la cruz de Cristo nula. Si usted está hoy aquí y abusa de la gracia de Dios, medite en lo que está haciendo. Medite en esos aspectos. Intente de ver la pecaminosidad de su pecado. Intente de ver el costo de lo que Cristo llevó a cabo en la cruz. Y que el Señor le conceda arrepentimiento. Tenemos la responsabilidad de vivir libremente, pero también de combatir los deseos de la carne que combaten el alma. Es nuestro llamado, nuestra responsabilidad. Somos libres, pero también tenemos responsabilidades. Tenemos que obedecer a Dios, tenemos obligaciones para los unos con los otros. Usted puede vivir donde usted quiera, pero también tiene el llamado a congregarse. Usted puede trabajar donde usted quiera, pero tiene el llamado a predicar el Evangelio. Y de esa manera nosotros vivimos una libertad, pero dirigida por Dios, limitada por los mandatos del Señor, por su voluntad. Somos libres, pero sujetos a Dios. Somos libres en el Señor, pero somos sus siervos. Y es interesante porque la palabra que se usa como siervo es la palabra doulos y significa esclavo. Imagínense, hermanos, somos esclavos de Dios en un sentido. Somos hijos de Dios, somos su familia, pero en un sentido somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro amo, aquel que entregó su vida para salvarnos, para rescatarnos del mal amo, del enemigo, en donde estábamos en las tinieblas. El Señor nos rescató, nos liberó, nos atrajo así, pagó con su sangre, con su vida, y ahora somos sus siervos, somos sus esclavos. Y un buen esclavo obedece a su amo, un buen esclavo hace la voluntad de su amo. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 y 15 dice así la palabra de Dios: pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nosotros ya no vivimos para nosotros, ya no nos pertenecemos a nosotros. Ahora somos de Cristo y vivimos para Cristo. Somos libres, pero somos suyos. Somos libres, pero le pertenecemos a Él. Nuestra vida es nuestra, pero es suya. Hay límites, hermanos. No nos desenvolvamos en el libertinaje y tomemos como excusa nuestra libertad para andar en cosas malas, en injusticias. Es verdad que somos libres. Es verdad que hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Pero asimismo, como eso es verdad, también somos siervos de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestra vida le pertenece a aquel que nos ha comprado, que nos ha creado y que nos ha salvado. Somos suyos, hermanos. Vivamos vidas que reflejen esa verdad. No vayamos por ahí como personas egoístas, personas que solo miran a sí mismos, que solamente les importan a sí mismos, individuales, encerrados. Somos personas que tenemos que vivir para Dios. Hemos sido liberados, hemos sido llamados a entregar nuestras vidas para Él, para exaltar su nombre. Alguien decía que siempre vamos a ser siervos de algo o de alguien. La pregunta es, ¿de qué somos siervos o de quién? Siempre vamos a ser siervos de alguien. ¿De quién eres tú siervo? ¿De tus deseos o de Dios? ¿Del mundo o de Cristo?
Martín Lutero dijo una vez: el cristiano es un perfectamente libre señor de todo, no sujeto a nadie. Pero también dijo: el cristiano es un perfectamente obediente, siervo de todos y sujeto a todos. Y aquí nuevamente como que, ay, pero esto no pega, no concuerda. Es una aparente contradicción. Podemos ser libres, pero también somos y debemos de estar sujetos a Dios. Es una verdad que se complementa. Somos libres, pero también debemos de ser sujetos a Dios, sujetos a las Escrituras. La verdadera libertad es el someterse a Dios. Antes no podíamos someternos a Dios, antes no podíamos seguir a Cristo. Ahora hemos sido liberados para sujetarnos y para someternos a Cristo de manera voluntaria. ¿Cómo luce esta libertad? Bueno, el versículo 17 nos da algunos mandamientos de cómo nosotros debemos de vivir de manera libre. Dice en el versículo 17: honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Después de decir en el versículo 16, anden como libres, al final da algunos mandamientos. ¿Somos libres o debemos de sujetarnos? Las dos cosas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero, los cristianos deben de honrar a todos. Y esto es fácil de entender porque todos hemos sido creados a la imagen de Dios. Todo ser humano tiene un valor, todo ser humano debe de ser honrado por nosotros. Nosotros debemos de incluso amar a nuestros enemigos. Si es que por ahí ustedes tienen algún enemigo, deben de amarlo. Debemos de honrar a todos. El Señor Jesucristo entregó su vida en la cruz para salvarnos y hacer esto posible. Yo sé que es difícil honrar a aquellos que nos calumnian, honrar a aquellos que nos tratan mal, que hablan mal de nosotros. Es difícil, pero podemos hacerlo. El Señor nos ha liberado. Tenemos el poder, tenemos que pedirle ayuda al Señor. Segundo, debemos amar a los hermanos. Y es interesante en esta lista que mayormente se está hablando de la conducta del creyente en el mundo, de la conducta del creyente en la sociedad, de cómo someternos a los gobernantes. El apóstol Pedro habla de amar a los hermanos. Una evidencia de conducirnos bien en este mundo, un buen testimonio que nos lleva a reflejar el amor de Cristo y a las personas que nos ven los llevan a glorificar a Dios, es amando a los hermanos. Y es un mandato. Hermano, yo a veces no quiero, no siento. Pídale perdón al Señor. Pidámosle perdón al Señor de que no amamos a nuestros hermanos como deberíamos de amarnos. Pero el Señor nos manda a amar a nuestros hermanos. Y debemos de tener un amor incondicional por nuestros hermanos. Y esta es una de las maneras de cómo nosotros vivimos libremente en este mundo y de cómo nuestra vida da testimonio de Dios en la sociedad. Las personas van a ver ese amor incondicional que tenemos los unos por los otros y se van a quedar enmudecidos. No van a tener palabras, fundamentos para hablar mal de nosotros, si ven ese amor genuino en nosotros. Los cristianos deben de tener temor a Dios, es algo que la Escritura enseña. Y bueno, la palabra aquí no necesariamente habla de terror, ¿verdad? Es más que todo un temor reverente, pero debemos de tener temor a Dios, como nuestro Padre Santo, a quien queremos honrar, a quien queremos glorificar, aquel santo que aborrece el pecado, que castiga la iniquidad y que no dejará sin castigo al culpable. A ese Dios nosotros le servimos y debemos de temerle. Es un mandato. Esto es una lista de mandatos. Está en imperativo, ¿verdad? Y se suele usar cuando el Señor nos quiere mandar algo. Así como sométanse, es un mandato, anden, pero también honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Son mandatos que debemos de obedecer como creyentes, como hijos de Dios, independientemente de que tengamos el deseo o no, independientemente de que se nos trate mal o no, independientemente de que se nos dé amor, de que se nos esté tratando justamente, nosotros somos llamados a hacer luz en este mundo. Y eso implica que hay oscuridad, que no siempre se nos va a dar lo que nosotros damos. No siempre vamos a recibir amor cuando damos amor. No siempre se nos va a tratar con justicia cuando nosotros trabajamos bien en el trabajo. Así no funciona el mundo. Vivimos en un mundo de pecado, en un mundo maldito a causa del pecado. Hay personas que quieren el mal, desean el mal, hacen el mal. Nosotros no somos llamados a estar enfocados en esas cosas. Somos llamados a obedecer a los gobernantes. En su trabajo, por ejemplo, sus jefes
Quizás le trataron mal, quizás le hablaron mal en un momento. El Señor nos llama a sujetarnos a nuestros jefes. Eso lo vamos a estar estudiando en el próximo sermón. Dios nos ha liberado de la esclavitud del pecado. El Señor ha entregado su vida, hermanos. El Señor no nos llama a hacer cosas que no podemos hacer. Sé que a veces es difícil, sé que a veces parece imposible, a veces no lo deseamos, pero el Señor nos ha libertado. El Señor ha entregado su vida en la cruz para hacernos posible esto. No hay excusas, hermanos. No hay excusas para honrar a Dios, para honrar al Rey y para amar a los hermanos. Oremos, hermanos.